Vamos a ver un poquito cómo ven la cultura que va a empezar en el segundo piso de la 4T. ¿Qué hay para la música? ¿Qué hay para la Ciudad de México, Ana Francis? ¿Qué hay, querido Fernando? ¿Cómo lo ven? Pues yo lo que les puedo decir es que habrá mucho territorio, muchas cosas ocurriendo en lugares donde no ocurren tradicionalmente y que eso me da muchísimo gusto. Lo que les puedo decir es que la impronta de la fuerza de la naturaleza que es la jefa de gobierno, Clara Brugada, justo de territorializar muchísimo más el gobierno, por supuesto que estará absolutamente atravesada por la cultura, cosa que me da mucho entusiasmo y mucha emoción. Detalles vendrán en su momento. Ahorita todavía no se puede decir nada, pero, pero piensen en esto, en más cosas por todos lados de lo que de por sí ocurre para que en la vida cotidiana de todo mundo exista la posibilidad del disfrute de los derechos culturales, que no es otra cosa que poder participar, disfrutar, regocijarse, alegrarse, alegrarse. La alegría, querido Federico, la alegría. Sí, sí, la alegría la cité yo para defenderme. Oye, Claro, claro. querido Horacio, cómo ves el panorama? ¿Qué expectativas tienes para la cultura, para nuestra música, para nuestras instituciones de música, para la expresión y el disfrute de la música Mira, en este segundo? con aquí abajo, esta señora preciosa y maravillosa que está aquí, y con Claudia Curiel de casa, estoy seguro que no va a haber problema, ni con Claudia Sheinbaum, ni con Clara Brugada, obviamente porque las van a tener que las apoyan. Pero ¿cuál es el apoyo que necesitan ellas? O sea, sí el apoyo moral, sí el apoyo a ver, tú eres una gestora cultural sólida, próvida, eres una artista, Ana Francis Moore, yo te apoyo, pero lo que tiene que haber, de verdad, y lo debo decir tal como es, pues es presupuesto, es dinero, o sea, no depende de Ana Francis, no depende de Claudia, no depende de Clara al 100% y tampoco de Claudia Sheinbaum, pero sí va a depender de cómo se distribuya y cuál sea el presupuesto que se designe a la cultura para ejercerla de la manera en que estas maravillosas mujeres quieren, las cuatro. Ahora, de eso va a depender del secretario de Hacienda, va a depender del Congreso, de la aprobación del presupuesto, pero que se exija y se pida el presupuesto debido y adecuado para poder ejercer la cultura a todos los niveles, para poder precisamente todo lo que los artistas que están muy resentidos con la cuarta transformación, que no pasó nada, museos resentidos, artistas resentidos, asociaciones culturales resentidas, grupos artísticos resentidos, porque no se le dio el presupuesto, no se le dio la relevancia a la cultura adscrita a las bellas artes que necesitábamos o que estábamos viniendo, que estábamos teniendo desde sexenios anteriores. Bien, perfecto. Este sexenio no lo hizo porque no le tocó, porque no hubo esa continuidad de esos proyectos, pero hubo otros como los semilleros culturales, como la creación del Centro Cultural Los Pinos, como la infraestructura del Centro Cultural Chapultepec, y lo que ayer anunció Alejandra Frausto, que es magnífico, que es la restauración que no la habían hecho en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? No le había ni empezado a hacer una restauración de los monumentos arqueológicos o iglesias o monumentos artísticos perdidos en los sismos. Aparte, toda la cuestión de arqueología que están haciendo en el Tren Maya con Diego Prieto, bla, bla, bla. Entonces, es una cuestión muy importante porque necesitan balancear esas dos cosas, ¿no? La cultura que había sido apoyada, que somos representantes de esa cultura, muchos artistas que nos vimos de veras muy limitados en este sexenio, junto con la pandemia, más aparte, obviamente, los grupos minoritarios, el patrimonio artístico que no se vende, ¿no? Gracias a Beatriz Gutiérrez Müller también, a esa gerencia maravillosa de esta gran mujer. Y por otra parte, pues tuvimos un sexenio de vacas flacas, pero los niños indígenas, los indígenas textileros que vinieron a exponer a Original en Los Pinos, bla, 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 todo lo que pasó ha sido maravilloso, han sido cambios que nunca habíamos visto, o sea, eran invisibles culturalmente hablando, las comunidades, los niños, las bandas mijes eran solamente patrocinadas por unos cuantos, pero ahora ya tiene una visibilidad mucho mayor. Entonces, eso tiene que seguir.
y tiene que seguir el apoyo a la cultura, pero necesitan más dinero, mucho más dinero del que se tuvo en este sexenio. Vamos a ver cómo lo logran gestionar. Y otra cosa que tiene la Secretaría de Cultura actual, que va a tener que lidiar con dos entidades que van a depender de ella, que son entidades políticamente hablando muy conflictivas, que son el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tienen sindicatos muy poderosos y además donde sigue habiendo, y me consta, muchísima corrupción de plazas heredadas, bla, bla, bla. Ya lo tienen que sacar esto de veras, lo tienen que sacar de la costumbre mexicana, porque si no se erradican todos estos vicios, así como la misma corrupción posible de las Fuerzas Armadas con lo de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, la corrupción con el narco, etcétera, tiene que ser ahora sí una fiscalización del personal, de todo el personal, de todos los sindicatos, dejándoles autonomía, sí, pero no permitiendo que haya tanta corrupción, porque se siguió permitiendo esa corrupción porque dejaron inermes a los directores de estos institutos en contra de la corrupción sindical. Y siento decirlo, pero así es. Muy bien. Querido Fer, ¿qué piensas tú? Bueno, a mí de entrada me da gusto saber que la cultura la encabezan personas en quienes confío, que conozco, que he visto trabajar. El caso de la Secretaría Federal, Claudia Curiel, me parece una funcionaria extraordinaria, no solo una persona que conoce el medio, que tiene una cultura personal importante, sino que además vive a 1000 por hora, trae muchas revoluciones por minuto y me parece muy efectiva en su labor. Pero en el caso de la ciudad, pues me hace muy feliz porque conozco a Ana desde hace muchos años, hemos tenido muchas experiencias de todo tipo, pero sobre todo hemos trabajado nos hemos subido al escenario juntos, hemos disfrutado mucho, pero también me queda claro que Ana conoce por todos estos años que ha estado ella justo en esa talacha tremenda de promover tus espectáculos, de crearlos, de hacerlos autosuficientes, de invitar a más gente para que se vuelva parte de ellos, pues que tiene muy claras las necesidades, o por lo menos una buena parte de las necesidades que tiene la comunidad artística en toda su maravillosa y terrible diversidad. Y yo creo que hace falta eso, hace falta no solo la recuperación de los espacios físicos, sino la recuperación de nuestros espacios culturales, ¿no? Durante mucho tiempo se nos vendió que la cultura estaba en ciertas zonas de la ciudad, y a mí me da gusto que haya un enfoque distinto ahora con el tour que se hace en Iztapalapa o el tour que se hace en Tepito, es decir, hay un tipo de esos tours que son como casi antropológicos, ¿no? De vamos a llevarlos a African Safari. No me refiero a esos, me refiero a estos tours empáticos donde los habitantes de la ciudad y sus visitantes pueden realmente disfrutar, aprender y empatizar con las diferentes culturas que conviven en esta ciudad sin basarse exclusivamente en el nivel socioeconómico que tienen esas zonas de la ciudad. Hay un montón de artistas y habemos un montón de artistas de todas las disciplinas que morimos de ganas de expresar nuestro arte y no tenemos espacios. Los pocos espacios privados que hay, pues no se dan abasto. Los festivales están acaparados por un monopolio o dos máximo, pero en realidad es uno que tiene controlado el espectáculo en México. Entonces, bueno, creo que hay mucho por hacer. La seguridad social para los artistas, que muchos compañeros hemos visto cómo pues somos a veces un poco despistados para las cuestiones de la vida y a veces nos enfermamos y nos morimos porque no tenemos nada. Hay muchos artistas que jamás acaba de morir, por ejemplo, Valentín Rincón, de los hermanos Rincón, uno de los pioneros y grandes impulsores de la música infantil en México. Ay, ¿a poco murió? Qué mal. Ayer, pues le hicieron un pequeño homenaje en Canal 22, pero ¿saben dónde se escuchaba la música de los hermanos Rincón los últimos, 30 años? En ninguna parte. Como en ninguna parte se escucha la música de León Chávez Texeiro, ni de Guillermo Briceño, ni del Juguete Rabioso, ni de Sergio Arau, ni de Leti Servín, ni del Coro de Cardenchado. Es decir, no tenemos espacios los artistas de esta ciudad ya y de todo el país. Hay muy pocos espacios, los medios públicos son insuficientes. Y bueno, también yo creo que se va a agradecer mucho una administración cultural que sea receptiva culturalmente. Lo que está pasando esta semana con Juan Gabriel me parece el ejemplo perfecto. Fantástico.
Hace una semana en la Cineteca organizan la proyección de un concierto de Juan Gabriel. La gente va como si Juan Gabriel fuera a revivir de su mausoleo. Cae más gente de lo esperado. Y a la semana siguiente, autoridades receptivas se organiza en el Zócalo la proyección del concierto. Obviamente yo voy a estar ahí y yo creo que ahí vamos a estar muchos, pero a eso me refiero, una autoridad cultural que esté pues en la vida real pendiente de lo que está pasando, que no esté como platicamos ahora con Ana, pues en el nostradamusismo, sino que estén viviendo en el día a día y entendiendo las necesidades pues de una comunidad que vive al día, que vive al día. Vemos algunos afortunados que podemos tener y no creas que esto pasa toda la vida, pero que tenemos una chamba fija, que podemos decir, puta, este mes lo tengo, pero hay otros momentos en la vida de todos los artistas, de todas las disciplinas, donde el día a día se vuelve casi un hora a hora, y lo sabemos todos los que estamos aquí. Así que bueno, yo por supuesto que tengo todo un voto de cariño y de confianza con Ana, y además sabe, y creo que sabemos todos, que estamos aquí pues para seguir apostándole a trabajar por la cultura y porque las condiciones y la belleza que tiene esta ciudad se vea, que todos podamos aprender de tantos artistas y tanta sabiduría que está así, nada más caminando media cuadra. Sí, qué lindo. Apruebo ese mensaje tan... Hay que encarar con alegría y optimismo las cosas. Así es, nos lo merecemos. Hemos padecido demasiado como para en este momento cancelarnos esa posibilidad también. Mucha suerte y mucha fuerza, y sé que lo harás muy bien en la gestión, Ana Francis. Dígame, por favor. Yo propongo una bonita reflexión que surgió ayer en una conversación con el maestro Gabino Palomares, muy interesante, que es, ¿qué significa hacer arte desde la izquierda? ¿Qué significa la producción artística o como le queramos llamar? Es decir, ¿cómo se hace arte desde la izquierda? Y eso me lleva a ¿dónde será que lo escribió el presidente? Creo que es en el libro de A Medio Camino, que dice que el arte a veces llega después de su época y entonces, es decir, que pasan los acontecimientos y después el arte reacciona un poco como el muralismo, como con el muralismo de Diego Rivera y etcétera, que es un muralismo que surge a partir de lo que pasó en la revolución, digamos, pero que trata de plasmar pues esta presencia de lo popular, de lo indígena, etcétera, en una ausencia absoluta, pues, ¿no? Y pues me quedé pensando en eso, pues, ¿no? Cómo se piensa el arte desde la izquierda, existe, no existe. Y un poco también para abandonar esta idea que me parece y siempre me ha parecido que es absurda y falsa, que es que el arte no tiene postura, cuando, pues claro que tiene postura, pues, ¿no? Pero aprovechando que estoy con este trío afortunado, artístico y creativo, ¿qué piensan de eso? ¿Cómo se hace arte desde la izquierda? Interesantísima pregunta. Yo te tengo que decir una cuestión y contesto a Ana Francis muy categórico en ese sentido, porque la música clásica a la cual yo pertenezco, ustedes no, los dos músicos con los que estoy aquí, los dos caballeros músicos maravillosos, no han trabajado en la música clásica, pero la música clásica es un mundo muy derechizado que viene de las oligarquías europeas y que en un momento dado la única izquierda o lo único más parecido a lo que que ha estado vinculado con la música clásica, en realidad ha sido el socialismo en Rusia, así como el ballet, ¿no? El ballet clásico, la música clásica, con estas escuelas maravillosas de arte que hicieron, de las escuelas de ballet rusa y la escuela rusa de cuerdas y de piano del siglo XX, fueron impresionantes. Ya venían con un gran nivel, obviamente desde el XIX, pero que cuando se instaura el socialismo en Rusia, verdaderamente parte en plaza. Por eso todas las colonias, entre comillas, socialistas de la Unión Soviética tuvieron o siguen teniendo todavía un nivel en estas artes verdaderamente portentoso. Y por eso la música cubana de protesta, el Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Amaury Pérez y todos los trovadores cubanos, tienen un nivel verdaderamente fenomenal musicalmente hablando, porque realmente mamaron esa cultura musical, esa eficiencia, esa escuela
rusa, o sea, tiene que ver con la escuela rusa, con la escuela clásica rusa, pero no dejó de ser estereotipada, dijéramos, de una manera o de una forma clasista o de una forma total y absolutamente no para el pueblo, que en Rusia sí, que en Cuba sí, pero que todavía, obviamente, en Estados Unidos y en Europa, tan clasista, tan neoliberal, y peor ahora, cada vez están peor, en verdad, no se les ocurre cómo hacer música desde la izquierda, cómo poder ser, si dependes de la derecha, si dependes de organismos y de asociaciones musicales y de managements internacionales que son total y absolutamente de derecha, en verdad, o sea, es la cuestión por la cual se estereotipa tanto a la música clásica. Es triste, pero es así. Bueno, yo como músico de izquierda, pues no los pelo en realidad, no, ni me pelan nunca, me pelaron alguna vez, pero como no quise entrar al huacal y al redil de esa manera de vender la música o de no ser yo mismo a partir de mi posición crítica de izquierda, pero también liberal y homosexual, que esa es otra cosa también, también es muy machista la música clásica. Y Muy entonces, bueno, heterosexual. sí, claro, claro, o sea, es tremendo, pero obviamente ya han dado un poco su brazo a torcer porque ven que el público también se les va. El público tampoco se chupa el dedo y han progresado las audiencias, que son audiencias de 60 para arriba, cada vez en esta música en Europa, en Estados Unidos. Aquí no, aquí vivimos en un paraíso que hubiera sido un poco más, realmente era o sigue siendo mucho más dirigido hacia la juventud. Es muy interesante eso porque hay mucho público joven en las artes clásicas, en la música clásica, en la danza, sobre todo, ¿no? A veces también en la ópera, pero en un momento dado se tiene que exponer más y dejar el miedo. Yo voy a decir, voy a cerrar esto con una decepción muy grande que tuve el año pasado, con el mismo presidente, con el 15 de septiembre, en el, en la, en el grito, la ceremonia del grito, fueron llamados los niños de los semilleros culturales a presentar un espectáculo, Tengo un sueño, allí en el mismo, antes del grito. Eh, y gracias a la lluvia, o sea, ellos se iban a presentar más o menos por 2 horas. Llevaban un espectáculo montado verdaderamente fenomenal, increíble. Los niños de toda la República, desde los más altotes sonorenses, güeros, y los guerrerenses, los niños indígenas guerrerenses o los niños de Chiapas, habían hecho o montado un espectáculo genial y maravilloso. Y llovió mucho, y todo el espectáculo se tuvo que reducir mucho, ¿no? Y pues a todos yo toqué de solista, de Regina Orozco cantó también y varias personas cantaron cuestiones solistas, pero por la lluvia tuvieron que limpiar que pues verificar que todas las bocinas y las luces estuvieran bien. Entonces, el espectáculo de los niños, en vez de durar 2 horas, les recortaron a la mitad y todas las maravillas que hacían los niños, incluso había circo también, teatro, circo, música, bueno, era un espectáculo maravilloso, magno espectáculo de los niños. Pero en realidad, Horacio, perdón, nada más que me meta, yo estaba ahí, acuérdate ¿Estabas del ahí? metro Sí, de ceremonias, todo fue por la Y yo seguridad, estaba ahí de metiche, fue por sí. la seguridad de los niños, porque sí, incluso pues, los sí, que hacían sí, sí. acrobacias con el piso mojado, entonces Entiendo, fue muy entiendo, triste, pero entiendo eso. Fue muy triste, pero lo que debieron de haber hecho, Fernando, y no me lo negarás, es que después del espectáculo de los niños venía 1 hora del grupo, no me acuerdo qué grupo era, el grupo, no me acuerdo cómo se llama. Yaritza y su esencia. No era ese grupo, ¿No? era otro, una banda entera, que Ah, incluso Yaritza fue y le rechiflaron, pero ella actuó en el momento de los niños. En el Había, otro escenario, está ujú. hablando Horacio del otro escenario. ¿cómo se llama este No, grupo? Es un grupo, una banda que no me acuerdo cómo no las. fue firme, no me acuerdo Firme. si fue el Bueno, grupo firme. una de estas bandas, bueno. Mm. Entonces le cortaron a los niños 1 hora de espectáculo, sí por la seguridad, pero en vez de haber puesto al grupo firme o a como se llame el grupo firme después del grito y dejar a los niños hacer todo el espectáculo como lo habían montado hasta la ceremonia del grito, no, a los niños les cortaron, le pusieron al grupo firme que hiciera su hora entera y después el grito y otra vez el grupo firme. A mí se me hizo muy injusto, la verdad. Yo estaba muy triste por esa razón. Perdón, pero eso no se hace. Los niños merecían de veras hacer todo su espectáculo. Y sobre el grupo firme, bueno, te vas después del grito y aunque me cobres lo mismo, pues bueno, te puedes quedar hasta las 3 de la mañana, si quieres. Oye, era el grupo Frontera, y por cierto, Frontera. me tocó estar
ya después de que los niños terminaron su show, pues los guardaron en el Palacio de Gobierno, en la parte de abajo. Cuando salió el grupo Frontera y empezó a cantar su éxito, Tu recuerdo no se va, los niños gritaban, déjenos salir, o sea, claro, querían ver al grupo Frontera. O sea, de verdad, digo, coincido que fue una injusticia, pero más climática que de otra índole, pero sí es un grupo que a mí me sorprendió, cómo los niños sabías todas sus canciones de memoria, y yo fue un grupo pues que lamentablemente descubrí ese día porque me hubiera encantado cantar con ellos. La verdad son bastante buenos, pero fue sorprendente también esa otra parte de escuchar a toda la chamacada cantando Tu recuerdo no se va. Los hubieran puesto a cantar con ellos. Es interesante esta conversación por varias cosas. La primera es cómo se toman esas decisiones, ¿no? Digo, ya si me permiten, pues platicándoles un poco de las intríngulas que pasan por esas decisiones, así que es muy interesante. Por un lado tienes este ejemplo que pone Horacio de los niños de los semilleros, etcétera, que la metodología de enseñanza musical de los semilleros es bien interesante y es una combinación justamente de todos estos países que generan mucho ruido, que si Venezuela, que si Rusia, que si Cuba, etcétera, por un montón de cosas, pero que su educación más musical es impecable, pues, ¿no? Y que eso es interesante, esas metodologías. Por otro lado, esta circunstancia tan particular que está adquiriendo el Zócalo de la Ciudad de México y que creo que se antoja que otras plazas tengan circunstancias similares, que es decir, que la gente diga, pues, ¿no? Es decir, lo de la Cineteca de Juanga va a estar el domingo en el Zócalo, porque la gente empezó a decir por Twitter, Zócalo, 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 y en efecto, tanto el jefe de gobierno como Argel Gómez, que es el encargado de despacho de la Secretaría de Cultura de ahorita, dijeron, pues sí, Zócalo, es obvio y evidente, y se puede, pues, ¿no? Existen las condiciones y se puede, y eso es fantástico. Y mucha gente a lo mejor podrá decir, como se acordarán de aquel cagadón de cierto intelectual opinando sobre la poética de Juanga, ¿no? Pero Juanga es más allá, pues sí creo que en eso podemos coincidir. Por ahí les encargo que sigan en las redes sociales a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, porque en TikTok y en Instagram saquearon un videito para anunciar el concierto del domingo, que nomás el videito ya mira, lo recuerdo y se me enchina la piel por la orquestación de la música que tomaron para hacer ese videito. En fin, y cómo se toman esas decisiones es muy interesante. Entonces, es interesante que Horacio proponga, esto estuvo justo o injusto, coincido con Fernando que es una injusticia más climática que otra cosa, pero ¿qué hubiera pasado si la gente, sabiendo que va a estar su grupo favorito a las 10 de la noche, una hora antes del grupo, pues aquel grupo se retrasa, pues, ¿no? Nada más que consideraciones que se tienen que tomar en esos espacios y de cómo otra vez se piensa en esas cosas desde la izquierda, porque evidentemente pues estamos construyendo gobiernos feministas y de izquierda, ¿no? Pero la izquierda para ustedes es acá. Pero exacto, estamos construyendo gobiernos feministas y de izquierda. Por lo tanto, todas las decisiones que se tomen, uno se tiene que detener y pensar si eso está siendo feminista y de izquierda, pues, ¿no? Y es interesante la discusión, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Qué discurso? En términos de la música clásica, me parece que la presencia de Horacio en la música clásica con esta genialidad y buen oficio que tiene, pues justamente gracias a esa genialidad, Horacio aprovechó y dijo, y ahí les voy con toda mi expresión, y si me permites, Horacio, con toda mi jotería, pues, ¿no? Y eso rompió madres en su momento. Y sigue rompiendo madres. Y es padrísimo ver a la sinfónica de Tú las traes y que salga el solista con su estola de plumas y su chaleco y luciendo su hermosa corporalidad. Eso es radicalmente de izquierda y es bellísimo, aunque la música, el concierto sea el mismo. Pero eso es radicalmente de izquierda y es muy emocionante. Entonces, ¿cómo se construye, pues, no? ¿Cómo se piensa hacer arte desde la izquierda?